Vaya semanita la que nos espera en los tribunales, los Pujol, el caso Mascarillas y la operación Kitchen, tres tramas que resumen décadas de corrupción en España. El miércoles está marcado en rojo, declararán Ábalos, Koldo y Aldama. Hoy ya hemos conocido cómo se repartían los papeles, el exministro socialista era quien mandaba, el comisionista quien pagaba y exigía, y el asesor quien hacía de intermediario en los negocios. En los próximos días veremos desfilar ante los jueces a políticos de distintas épocas, pero siempre en los mismos escenarios. La corrupción nos persigue desde hace ya demasiado tiempo y por más que lo intentamos no conseguimos sacudírnosla de encima. La gran pregunta es si es un mal endémico de nuestro país o por una vez la clase política aprenderá la lección y pondrá los mecanismos necesarios para que no vuelva a repetirse. Si todo esto se queda en meros titulares y declaraciones, el problema no será del pasado, seguirá siendo un fallo del presente. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy comenzamos el programa con Javier Chicote, jefe de investigación de ABC y responsable de destapar algunos de los casos de corrupción más relevantes de nuestro país. Un ejemplo es la trama Púnica, también se adelantó al caso Gürtel y dio las primeras informaciones sobre José Luis Ábalos, entre otras muchas exclusivas que han marcado y siguen marcando, de hecho, la actualidad política. Ahora del salto a la ficción con este libro que tengo en mis manos, Demonios bajo la cama. Un thriller que se adentra sobre todo en las cloacas del poder, donde nadie es inocente, dice, y donde la verdad puede hacer caer gobiernos. Una novela muy pegada a la realidad, casi una ficción de no ficción, que bebe directamente de su experiencia como periodista y con una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto lo que cuenta este libro es realmente invención? Javier Chicote, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Cuestión de Prioridades. Encantado de estar aquí, te lo digo siempre como riojano, soy castellano también, o sea que estoy prácticamente en casa. Vale, contertulio de este programa también. Nos acompaña, que también me ayudarán a hacerle una entrevista, Javier Gallego. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien hallados, muy bien. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Ángela Vera. Buenas noches. Ángela Vera ha hecho un parón entre tanto movimiento que tiene que hacer ahora mismo. Mañana se va a Zaragoza, estuviste... Las negociaciones, los pactos. Es lo que te toca. Javier, hablaba yo de, pues de una novela de corrupción, de chantaje, de mucho dinero sucio. ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad, de cosas que tú has visto realmente en la política? Porque es verdad que muchas de las escenas y de los personajes que leemos en Demonios bajo la cama le ponemos cara y nombre rapidísimamente. Bueno, me pidieron una ficción y he hecho trampa, porque básicamente es verdad. Yo ficción no había escrito nunca y me puse y dije, oye, mira, pues sí, me sale, pero en realidad casi todo lo que se cuenta es cierto, más allá de que hay escenas ficcionadas y sobre todo las tramas de los personajes, ¿no? Pero la columna vertebral es una historia de corrupción que es real, que yo no pude publicar por distintos motivos, y lo que hice es usarla como materia prima para esta novela, hasta el punto que hay capítulos que los diálogos son transcripciones de entrevistas que yo he hecho. Lo que ocurre es que pues lo escribo un poco más bonito, pero que es tal cual. Uno de ellos, por ejemplo, cuento cómo funciona la intrahistoria de la corrupción en el Ministerio de Transportes. A mí me lo ha contado un alto cargo del Ministerio de Transportes. Entonces, hay varios personajes. Uno es un periodista que no es que sea un alter ego mío, pero bueno, le he prestado algunas cosas. Y lo que hacen es contar pues una gran historia de corrupción que es cierta. Lo que pasa que yo, lógicamente, no sería justo. Además, tampoco con el aludido no puedo decir quién es ese político real. Aquí es un ministro que tiene un nombre en ficción. Los nombres están todos ficcionados. Y que a estas alturas supongo que él ya le habrán avisado o lo habrá leído y dirá, uy, este tío sabe esto. Pero no lo he llegado a publicar. ¿Aquí qué ha pasado? Lo publicarán en algún momento. O sea, que has aprovechado la ficción, sí, para contar algo que no has podido contar en su día. Eso es, sí. ¿Por qué no pudiste contarlo? Bueno, porque es un tema muy complicado, con muchas complicaciones legales, en el que había una serie de pruebas, pero quizás necesitábamos otras, y no descarto conseguirlas en algún momento y poder contarlo, en este caso, en el periódico y en televisión, con nombre y apellidos, pero aquí me he tenido que conformar con... Y no quedará viejo el tema, ¿no? Digo, por ir acercándonos un poco No. El aludido es una persona en plena forma y en el ejercicio de su responsabilidad política, y hay muchos más casos de corrupción que al final es un making of. Yo, lógicamente, pues como periodista nos vemos con fuentes a escondidas y el lector solo ve el resultado final, pero aquí aparece el cómo se hizo. O sea, yo procuro centrar al lector con el corruptor o con el político corrompido o con un
narcotraficante escenas en las que yo he estado, que las he vivido en primera persona. Entonces, cuando entregué las primeras, creo que fueron 60 páginas, mi editora me dijo, se ve muy auténtico. Digo, coño, porque es verdad. Se ve tan auténtico porque es cierto, porque lo he vivido, no me lo han tenido que... Y tan auténtico como que el aludido, me imagino que no estará pasando por su mejor momento leyendo esto, pensando que en cualquier momento puedes publicarlo. Porque es un caso además muy feo y muy sórdido de corrupción, pero además de la más chusca corrupción, como algunas de las cosas que hemos visto. Entiendo que no le ha hecho ninguna gracia, pero también entiendo que no va a levantar la mano y va a decir, oye, que este soy yo. Este soy yo. No, Supongo que no lo va a hacer y yo, lógicamente, en público. A los políticos les gusta ser protagonistas, pero para este tipo de cosas no. De este ya te digo yo que no. ¿Dirías que hoy en España las cloacas del poder siguen funcionando igual que hace 20 años o han aprendido a esconderse mucho mejor? Muy buena pregunta. Dijo hace mucho tiempo José Barrio Nuevo que si no hay cloacas la mierda va por la calle, ¿no? Y que es mejor que haya cloacas, ¿no? Entonces siempre hay cloacas y sí que es verdad que a medida que las democracias avanzan y los países se sofistican, lo lógico es que vaya bajando la corrupción, que no sea tan burdo. También hay nuevos mecanismos para la lucha contra la corrupción, hay más organismos fiscalizadores, o la UCO o la UDEF tienen herramientas que no tenían antes, pero luego pues a los hechos me remito. Acabamos viendo la corrupción de siempre, sobres en metálico, pago de prostitutas, este tipo de cosas, o sea que parece que nos vamos sofisticando, ¿no? Y que si vas a un país que se está haciendo, pues es normal que haya más corrupción. Ahora que está otra vez Bárcenas de actualidad, en su momento se hacían unas reuniones al tiempo pretérito de Alianza Popular con banqueros y se levantaba Manuel Fraga y decía, bueno, señores, aquí les dejo con Álvaro Lapuerta, el jefe de Bárcenas en su momento, para que hablen de sus cosas, ¿no? Y eso era habitual. Todos los partidos han pasado por escándalos de financiación burda, de maletines. El PSOE hizo Filesa para poner orden en los maletines, porque de repente decían, oye, que 200 millones de pesetas, pero se llegaron 50, ¿qué pasó con el resto? Entonces inventaron Filesa, ¿no?, para hacer una factura. Eso se ha ido sofisticando, pero al final el poder corrompe, de alguna forma corrompe. Yo siempre cuento que cuando nace un niño no le dicen a su madre, señora, ha tenido usted un corrupto, ¿no? Pero hay gente que está más predispuesta a la corrupción. No se corrompe quien no tiene la oportunidad de corromperse, porque no está en el lugar, pero el mérito está en estar ahí, ver pasar el dinero y saber decir que no, incluso ir a un juzgado, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Ábalos, por ejemplo, caso Mascarillas, es bastante burdo, es un poco sofisticado, digamos, todo lo que estamos conociendo, ¿no? Sí, por eso, por un lado, parece que se tiene que avanzar también en ese sentido, pero el caso Ábalos ya lo estamos viendo, o el caso Tito Berni, que ya no nos acordamos, pero que fue un poco antes que el caso Mascarillas, y hemos visto otra vez estas cosas tan burdas como se vieron antes en Púnica o en Gürtel, ¿no? Los otros grandes casos, en este caso, que afectan al PP. Hay una idea potente en el libro, que es que la verdad puede derribar gobiernos. ¿Crees que hoy la verdad sigue teniendo tanto poder? O viendo lo que está pasando en este país, aquí no dimite, vamos, ni el apuntador. Es que además, en este momento de la posmodernidad se relativiza tanto todo que se relativiza la verdad también. Entonces, yo fíjate, cuando saqué el caso Lobato, a mí la historia me la confirmó el propio Lobato. Entonces yo al día siguiente lo publiqué, y era un caso importante porque demostraba que esa filtración interesada de datos reservados y protegidos del novio de Isabel Díaz Ayuso había pasado por la Moncloa, y desde ahí se había ordenado a Lobato. Me lo confirmó él. Publiqué la información y me dijeron que era un bulo. Yo si es que en este caso hasta el aludido luego afortunadamente tuvo que entregar ese acta ante notario que yo no tenía, pero la tuvo que entregar el Supremo y se demostró que era cierto. Entonces ahora estamos en un momento de trincheras y que hay mucha gente que solo cree lo que quiere creer y que además se retroalimenta de los suyos, ¿no? Siempre leyendo los mismos y las cadenas de WhatsApp. Entonces se relativiza todo y está esa palabra mágica bulo, que publicas cualquier cosa, te dicen que es un bulo, y yo creo que también se ha relativizado la verdad. Hay cosas que son obviamente ciertas, pero que hay gente que no se las cree. Es verdad que se relativiza la verdad, pero la verdad es la verdad. Yo no sé si también de alguna forma te preocupa pues esa percepción social que hay sobre la corrupción, que se haya normalizado tanto, que bueno, que al final no haya una petición casi de justicia por parte de la sociedad, ni el que perpetra la corrupción, ni siquiera el que la consiente, ¿no? Que yo creo que lo que ha pasado es yo no recuerdo una época en la que se hayan juntado tantos casos en tan poco tiempo. Tenemos el fiscal general del Estado que fue condenado y casi no nos acordamos. Se han encadenado varios casos de corrupción. No es nuevo, ¿eh? Yo hago un paralelismo muchas veces. Yo era un chaval, un adolescente, pero 93, 96,
la cuesta abajo del felipismo, aquello fue muy duro y muy gordo. Ahí se fugó Luis Roldán en el 94, por ejemplo. Pasa que no había Twitter. Entonces la cosa quizás no estaba tan tensa, pero esto no es nuevo, pero sí es verdad que en poco tiempo se han juntado muchos casos, unos tapan a los siguientes y la gente ya escucha y dice, pues otro más, pues otro más. Por ejemplo, es esta semana pues lo que estamos viendo. Claro, estamos viendo Pujol, estamos viendo Kitchen, estamos viendo mascarillas a la vez y la gente está un poco desbordada. Entonces, yo lo que creo es que se ha sobrepasado el umbral del dolor. Entonces ya dices, pues ya me da igual, es que ya hay tanto que me da igual y eso es muy peligroso para la sociedad en general. Hablas de un periodista que está al límite, me imagino que Sí. tú has estado muchas veces al límite y sigues estando precisamente porque es el jefe de investigación. ¿Crees que el periodismo en España pasa por su mejor momento porque ahora hay más medios que investigan? ¿O todavía hay temas, digamos, que son intocables? Bueno, lo acabas de decir hace un momento, incluso para periodistas como tú. Yo creo que cada vez hay menos temas intocables. Hace muchos años, cuando había muy pocos medios de comunicación, era más fácil controlarlos. Porque al final pues, son 3 periódicos, 2 televisiones y el caso que se pone siempre, ese pacto de silencio que había alrededor, por ejemplo, de la figura del rey Juan Carlos, ¿no? Ahora que hay tantos medios, es imposible controlarlos a todos. Lo que ocurre es que la potencia de esos medios es ridícula comparada con la potencia que tenían los medios antes. Yo ahora, incluso con un periódico importante como ABC, yo publico una historia y si no me lo repican otros medios, prensa, televisión, esto en 2 horas como que muere, ¿verdad? Sí, da igual, no tiene ningún efecto. Antes una portada de ABC del Mundo del País, el ministro temblaba. Hoy, pues no tanto. Entonces, en una parte hemos ganado porque hay más pluralidad informativa, pero tiene mucho menos impacto, tiene mucho menos fuerza el medio. El periodismo, en mi caso concreto, el periodismo de investigación, yo creo que es incluso más necesario que nunca, porque ahora parece que hay mucha información, pero cuando tenemos acceso a tanta información, la que te quitan no te das cuenta de que está. Y el periodista de investigación tiene que descubrir esa información que el poder te está hurtando y es la que tenemos que contar. Y eso era así hace 50 años, lo es hoy y lo va a ser dentro de 50 años si sobrevivimos económicamente, porque eso sí que amenaza el periodismo, ¿no? Está bien que lo reconozcas, un periodista de un periódico centenario y con la solera que tiene ABC, que diga eso. ¿Qué demonios te acechan a ti cuando te vas a la cama después de publicar todo este tipo de informaciones sobre corrupción, de investigación? Dolores de cabeza, me imagino, también alguno, ¿no? Bueno, yo tengo muchos demonios. Lo que ocurre es que esos demonios, o sea, esta historia de corrupción es, como decías, la columna vertebral, pero los verdaderos protagonistas son los sentimientos de los personajes que conforman esta historia y que ya son las historias personales entre ellos. Y fue ganando tanto peso, esto tenía otro título original que tenía que ver con la tesorera que llega al partido de gobierno con un caso de corrupción y que intenta limpiar la casa, pero evolucionó tanto hacia esa fuerza que cogieron los demonios que yo le llamé demonios bajo la cama, porque yo creo que todos tenemos, yo lo pinto como demonios, pero los demonios son nuestros fracasos, nuestros miedos, nuestras desazones, que llegas, te metes en la cama, intentas dormir y te lo recuerdan, te recuerdan aquellas tragedias que te han pasado. Yo he tenido una vida personal muy intensa y me han pasado cosas muy feas y algunas las he trasladado aquí. Y es muy difícil combatir a esos demonios porque son imaginarios y a la vez están dentro de ti y aunque intentes lanzarles un recto y un crochet no les das, son muy difíciles de combatir y yo creo que todos tenemos algún demonio bajo la cama. Fíjate, no sé si tengo la sensación de que lo has combatido o no, pero un demonio seguro que lo fue en su día. El exministro Cristóbal Montoro, tú lo denunciaste, se quiso vengar de ti por destapar sus tejemanejes en su despacho privado. Hacienda te investigó, no solo a ti, a tu familia, a tu hija de 3 años. ¿Tú has tenido alguna vez miedo o mucho miedo por la información que publicabas? No, nunca. O sea, yo no vivo con miedo. El ejemplo que pongo siempre es que si a ti te da miedo el fuego, no puedes ser bombero. Puede ser otra cosa, pero bombero no. Porque tú no puedes ir a apagar un fuego atemorizado porque te puedes quemar. Yo sé a quién me enfrento a gente que es más poderosa que yo. Ojo, somos unos afortunados. Lo que yo hago en Colombia, en China o en Rusia, te matan. Aquí no. Afortunadamente aquí no nos matan. Por lo tanto, lo que me hizo Montoro, mi familiar sufrió. O sea, mi suegra decía, ¿qué hago yo en la bisabuela de mis hijos? ¿Pero qué hacemos? Yo, bueno, pues sé que el poder tiene esos mecanismos y los utilizan, pero para mí es un día más en la oficina. Denuncié a Montoro no porque yo tuve que denunciar al director general de la Agencia Tributaria y al inspector jefe de la ONIF, que es el que hizo el informe, en los juzgados de Plaza Castilla. He conseguido que me lo admitan a trámite, yo voy a ir a por todas, quiero que se demuestre. Eso fue, yo le llamé la kitchen fiscal del PP, porque tú no puedes utilizar caprichosamente el poder que tienes como alto funcionario de decir a por este. ¿Y a por este por qué? Porque destapé el caso equipo económico y automáticamente después Montoro amenaza en el Congreso
y a mí me hacen el informe. Pero eso no es para mí no es un demonio, yo sé que tengo que pasar por ahí, aunque en este caso sí te reconozco que como también afectó a mi familia, me hizo más daño por eso. Me hizo más daño por eso, porque cuando vi ese informe prospectivo terrible, con un mapa que aparecía gente que yo ni siquiera conocía, es decir, mi padre falleció en 1999, estaba la herencia de mi padre ahí. O sea, fueron con todas las herramientas del Estado a intentar destruir a un periodista. Tremendo. Afortunadamente no lo consiguieron. Y sobre todo por el motivo por el que era, desde luego. Chicote, vamos a ver qué te preguntan nuestros compañeros. Javier. Bueno, primero enhorabuena porque gracias, tocayo. Ganas de leer Demonios bajo la cama para, entre líneas, ver de quién se trata. Me duele que con tanta acusación de bulo en este país, periodistas serios como Javier no puedan publicar algo que saben que es cierto. Eso significa que hay periodismo, porque al no tener la prueba definitiva no lo puede publicar, pero él sabe que es cierto. Y entonces ahí va mi pregunta. No puede decir nada, pero esto ¿fue del 2004 al 2011 o del 2011 al 2018? Bueno, el protagonista, en el libro, el PSOE le llama el Partido Socialdemócrata, cambia un poco los nombres, cosa que se suele hacer habitual, y es una persona del Partido Socialista. El gobierno de Zapatero. Y los hechos... lo que pasa es que no te puedo dar tantos datos porque... Yo de aquí pensaba salir con el nombre, pero bueno. Tú estás hoy de escritor. Es una persona importante que ha estado en distintas administraciones y que sí, en el libro es del Partido Socialdemócrata y en la realidad es del Partido Socialista. Eso es obvio y bueno... Hasta ahí puedo leer. ¿Y aparecerá esa prueba necesaria para poder publicar esta información o lo ves casi imposible? No es fácil. No es fácil porque falta el vídeo o la foto y eso, que yo sepa, en esas escenas no había vídeos ni fotos. Eso quizás habría sido determinante para... No había alguien grabando, pero es reciente, ¿eh? Los hechos cuando ocurre este caso de corrupción es reciente. Estamos hablando de hace unos 6 o 8 años como mucho. Lucía. Buenas noches, Javier. No se ha podido demostrar que Rajoy supiera que su ministro del Interior hizo eso. Es decir, que es difícil. Es difícil, o sea, es muy fácil decir, no, es que no es tanto los que son, ya, pues es que es en contra. Es decir, es como Barrio Nuevo. Si Barrio Nuevo hubiera tirado por la elevación, pues el señor X de los... Claro. Seguramente sería, o sea, que no es tan fácil esto. Estamos viendo unos juicios interesantes, tanto el de Ábalos como el de Kitchen. Particularmente el de Ábalos es curioso porque se está entendiendo todo muy bien. No hay sociedades, no es como la corrupción esta de la financiera, de sociedades interpuestas y no sé qué, ¿no? O sea, esto está tan claro que es como si todos los demás fuéramos el tribunal y pudiéramos condenarle ya con lo que hemos visto, con lo que hemos visto. De hecho, para los medios es fácil explicarlo. Muy fácil, pero incluso para el que lo quiera seguir, todos los testigos que hay allí, se les entiende perfectamente, no tienes que saber ni siquiera de derecho penal para entender lo que pasó y lo que se hizo. La cuestión es si realmente puede ser creíble, como en el caso de Rajoy, que nadie en el Partido Socialista supiera qué es lo que estaba pasando. Cuando estaban haciéndolo tan a la luz, de una manera tan descarada, y eran gente con tan poco pudor, ¿no? Como para actuar, en fin, a cielo abierto, ¿no? Sin más. Yo creo que, para empezar, cuando tú pones a un ministro de Transportes, más o menos sabes lo que estás haciendo. El Ministerio de Transportes es importantísimo, por lo que todos sabemos. Es el gran contratista del Estado y a quien se le pone... con un gran presupuesto. Con un presupuesto enorme y a quien se le pone por algo. La vida que llevaban era notoria. Yo publiqué en su momento, que ahora se ha refrendado en el juicio, que Aldama estaba allí como si fuera su casa. Entraba y salía, y eso lo veía todo el mundo. Es decir, ahí veían que estaban pasando cosas raras. Otra cosa es esta corrupción, como dice Lucía, se entiende muy bien porque es... el ministro tiene una novia, pues yo que soy empresario y quiero favorecer al ministro, le pago el piso de lujo a la novia y le doy a coldo dinero para las fiestas. Aquí no ha aparecido un gran botín, no han aparecido sociedades offshore, no ha aparecido, como en el caso de Bárcenas, Suiza y la fundación Sine Qua Non que iba a Panamá y qué tal, sino que es todo muy sencillito, muy fácil de ver. Y creo, Ábalos, el miércoles cuando declare, eso estoy seguro, él va a defender su inocencia, él se cree inocente, va a decir que básicamente Jessica, él cree que era una trampa de Aldama,
y que cuando Aldama le pagaba el piso era porque eran amigos, que cuando él estaba con ella fue solo al principio, que luego rompieron y que ya el piso él sabrá por qué se lo pagaba. Y luego pues el tema de Cádiz, de la alcaidesa, dirá que al final eso era un alquiler y que lo echaron porque la piscina estaba rota, no le gustaba y dejó de pagar. Y siguiendo con Jessica, pues una malversación que creo que es bastante clara cuando la enchufan. Enchufarlo no es suficiente, el presidente del gobierno enchufaba a todo su entorno, empezando por su mejor amigo, la mujer de su mejor amigo, pero es que Jessica ha dicho, no, yo no trabajaba, porque ella ha pactado y ha contado que ella no trabajaba. Entiendo que para no ir de acusada. Entonces eso la gente lo entiende muy fácil. Ah, que tienes una amiguita y le pones un sueldo y encima ni siquiera va a trabajar. Entonces eso se entiende muy bien. Yo creo que habrá una condena, pero no de los años de las calificaciones previas de Fiscalía. 24 años no veremos si se acredita la organización criminal, ¿no? Si se puede certificar que Ábalos, Koldo y Aldama eran una organización criminal, más allá de los cohechos pasivos, que yo creo que es la parte que está más clara. Con penas distintas para cada uno de los tres, está claro. Claro, bueno, Aldama siempre va a ir a la parte baja por la colaboración. Ángela. Sí. Enhorabuena por el libro, lo Gracias. primero. Yo sí espero que encuentres esa última prueba, ¿no? para poder poner nombre al protagonista. Yo te quería preguntar, porque estábamos hablando antes, lo has dicho, que estamos como una especie de anestesiados, ¿no? La sociedad pues eso, el fiscal general del Estado se están solapando prácticamente los casos. ¿Tú crees que hay alguien que salga beneficiado de esta anestesia general, por ejemplo, los nuevos partidos, que se puedan beneficiar, ¿no? de este ambiente que parece que todo es corrupto, que los dos grandes partidos, pues hay casos de corrupción en ambos? Sí, porque es verdad que como ahora estamos viendo en directo el juicio de la corrupción actual, por una cuestión procesal, Ábalos no entregó el acta y se fue al Supremo. Su abogado inicial, José Aníbal Álvarez, le dijo, déjalo, Audiencia Nacional, y eternizamos. Se ha ido y ha coincidido con la corrupción de los unos y los otros con H, ¿no? Como decía Unamuno. Estamos viendo de repente la corrupción de los dos, que ha servido, en este caso al PSOE le ha servido para decir, estos son peores aún. Entonces, entre ellos como que empatan la corrupción. Eso a priori podría beneficiar a los otros nuevos partidos que surgieron en los últimos años, pero que por otros factores están de capa caída. Yo coincido mucho con Pablo Echenique y siempre dice, Podemos, no somos... Bueno, los orígenes de Podemos ya sabemos dónde son y de dónde... y quiénes les patrocinaban, ¿no? Y para quién estaban trabajando. Pero no han acabado de rentabilizarlo. Y en el caso de Vox, que es también un partido reciente y que al final, cuando no has ejercido el poder grande, es más difícil corromperte, ¿no? Si has estado siempre en la oposición, pues bueno, a la oposición no se le suele sobornar, tienen esa ventaja, pero por otros factores, creo que ahora mismo Vox está pasando por un momento complicado. En Europa, que iba a favor de la ola contra la inmigración, ha caído Orbán. Trump, que era como su faro, estamos viendo lo que es Trump, entonces yo creo que eso ha compensado, y entonces yo creo que al final PP y PSOE, pues la gente va a ver que, mira, todos tienen de todo y paradójicamente puede beneficiar al sistema, ¿no? a los dos grandes partidos, porque los otros no han sabido. Ciudadanos desaparecido, este habría sido un momento espléndido para Ciudadanos, pero Ciudadanos por otros motivos también pues se disolvió como un azucarillo. Pues Javier Chicote, te diría que te quedaras con nosotros como analista, como has hecho muchas más veces. Y vendré otro día, cuenta con ello. Sé que tienes pues otras entrevistas que también tiene que conceder. Está de bolos porque ya ha venido como escritor, aunque bueno, sus análisis políticos también nos los ha hecho. Yo es que no me acabo de ver como escritor. ¿Verdad? Bueno, pues piensa lo que de mayor quería ser periodista de investigación y no quiero otra cosa. Entonces, por las noches escritor, por el día periodista, ¿te parece? Bueno, sigue trabajando así, por supuesto, y sigue haciendo esa labor que haces y suerte con este libro. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer, gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a abordar y analizar detenidamente todos estos asuntos que han salido aquí durante la entrevista. Enseguida volvemos. Bueno, como les decíamos antes, día intenso en lo judicial, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. El expresidente catalán Jordi Pujol se libra de ser juzgado por su fortuna ilícita en Andorra, considera el juez, tras examinarle, que sufre deterioro cognitivo. A Pujol, que tiene casi 96 años, no se le juzgará, pero sí a sus hijos, a los que no se les va a exonerar ni mucho menos son a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Agentes de la UCO han declarado hoy como testigos, entre ellos el coronel Balas, aquel recordarán que Leire Díez quería apartar de la investigación. Bueno, pues la conclusión, Laura Zempranos, buenas noches, es que sin Ábalos los otros dos acusados no podrían haber hecho nada de lo que hicieron o de lo que se les acusa.
Buenas noches, José Luis. Así es, los agentes de la UCO y en concreto el teniente coronel Balas, que ha sido contundente en su testimonio, dice que Ábalos era el que permitía que todo esto se llevara a cabo, el que tenía la posibilidad de abrir las puertas de los diferentes ministerios. Koldo era, podemos decir, su hombre para todo, ese nexo que gestionaba los encargos de Ábalos y de Aldama, que al final, según la UCO, era el que ponía el dinero y que, por lo tanto, el que en último término mandaba. Así lo relataba el teniente coronel Balas. El papel de Ábalos es fundamental. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Al final, quien paga es Aldama y quien exige, les exige de manera contundente. Y ellos en ningún momento han sido reacios, nunca han dicho, no, esto no lo hago. ¿Qué es lo que hace? Lo más grande. O sea, es el que tiene la capacidad es el que abre negocios, es el que tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden llegar. Es un miembro cualificado de la organización. Por eso, perdone. Disculpe. Por eso cobra lo que cobra. Por eso le dan lo que le dan. Ahora han visto ahí detrás a Ábalos diciendo ¿qué cobro? ¿Qué cobro? Bueno, pues del caso Mascarillas a la operación Kitchen. Hoy las palabras que más se han escuchado por boca de la entonces todopoderosa vicepresidenta del gobierno con Rajoy, me estoy refiriendo a Soraya Sáenz de Santamaría, son no me consta, no lo sé, no recuerdo. Ha sido lo más repetido, José Luis. Una declaración que apenas se ha limitado a monosílabos. Sáenz de Santamaría respondía a prácticamente todas las preguntas asegurando que no lo sabía o que no tenía conocimiento de ellos. Palabras que también le hemos escuchado a otro peso pesado del partido, al exsecretario general del PP y actual senador Javier Arenas. Nunca tuve conocimiento de esa grabación. Si esa grabación existió, fue sin mi aprobación y sin mi conocimiento, y también le quiero añadir, si me lo permite, señoría, que no me provocó ninguna intranquilidad personal el hecho de que pudiera existir la grabación. ¿Tuvo conocimiento de que hubiera algún tipo de participación por parte del Centro Nacional de Inteligencia en vigilancias o seguimientos o cualquier otro tipo de investigación al entorno de la familia Bárcenas entre el año 2013 y el año 2015? No, en absoluto no. ¿Le consta que existiera algún tipo de animadversión contra el comisario Villarejo por parte de miembros y mandos superiores del Centro Nacional de Inteligencia? No me consta. Es decir, que todo lo relativo a lo que es ahora la operación Kitchen, usted, mientras era portavoz del Gobierno, mientras era ministra de la Presidencia, solo lo ha conocido a través de la prensa. Sí, lo que haya dicho el señor Rajoy en esta sala, bien dicho está. Recordarán que el caso Kitchen trata sobre si hubo investigación y espionaje del Estado sobre Luis Bárcenas, el extesorero del PSOE, una supuesta persecución y presiones que también habría sufrido su familia. Hoy como testigo ha declarado su hijo, el cantante Willy Bárcenas. Recuerda que en alguna ocasión les perseguían motoristas y también ha hablado sobre cómo fue la etapa de su padre en la cárcel. Le hicieron la vida imposible en la cárcel. Yo creo que era una orden en ese momento. Eso es bueno, claro, es que al final son instituciones que dependen del gobierno y desde el director hasta, no voy a decir todos los funcionarios porque siempre hay gente mejor y peor, pero vamos, el comportamiento general hacia mi padre era muy hostil. A mí me habló en su día de unas grabaciones en los que subí al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas y bueno, creo que el detalle no me acuerdo bien, pero como que les daba, o sea, como que la contabilidad, algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí y donde se hablaba un poco de eso, pero no recuerdo exactamente cómo fue la conversación. Sí que hubo una conversación que me contó que había grabado, en la que estaban esas dos personas presentes. Pero seguro que a muchos de ustedes les resulta la cara familiar porque él es el hijo del ex tesorero del PP de Bárcenas y actualmente es el vocalista del grupo Taburete, que tiene mucho éxito. Y que a mí especialmente me gusta la música de Taburete. Bueno, por decir algo. Lucía,
¿Crees que tiene que estar el gobierno preocupado por lo que puedan declarar el miércoles Koldo, Ábalos y Aldama? ¿O todo ya se ha contado, todo ya se ha dicho, todo se ha publicado? Bueno, yo creo que si el gobierno no está preocupado debería estarlo, ¿no? Es decir, no sé exactamente cuál será, digamos, el efecto que producirá este juicio pues en la imagen y en la intención de voto del Partido Socialista, pero resulta evidente que hay una responsabilidad pendiente que no se ha asumido y resulta muy evidente y cada vez más cuando vemos a estas personas, yo que en fin, que hemos hecho información allí en el Congreso y viéndolo a Koldo y a Ábalos, yo misma me he preguntado cómo es posible que ni siquiera nosotros, no, es que claro... Que se te haya pasado por alto, ¿no? Sí, que o sea, a los medios, ¿no? Es decir, pues no digo nada a los del Partido Socialista, yo creo que ahí es imposible que en el Partido Socialista nadie supiera lo que estos señores hacían. De hecho, lo que se está demostrando en el juicio de la Operación Kitchen, que es la Operación Kitchen, no la Gürtel, por cierto, que hay gente que cree que es el resultado. Están interrelacionadas, pero no son lo mismo. Efectivamente, lo que se demuestra es que durante mucho tiempo el expresidente Rajoy dijo que él prácticamente a Bárcenas le había visto un par de veces, ¿no? Y el resultado final de esa negativa a asumir la responsabilidad política de un nombramiento como ese fue lo que finalmente sacó a Rajoy de la Moncloa. Es decir, que la opinión pública no se tragó esto de que ni Rajoy, ni Cospedal, ni nadie supiera lo que hacía Bárcenas, que además le pagaba la indemnización en diferido, y, en fin. Y como no se lo tragó, le exigieron responsabilidades políticas a Rajoy, primero en el Congreso, le echaron del gobierno y segundo se lo eligieron en su partido. Le censuraron también en su partido eligiendo al candidato que no era el suyo y a las siguientes elecciones el Partido Popular sacó 66 escaños. Toda esa gente que dice que la corrupción no tiene coste electoral no es verdad. Tarde o temprano lo acaba teniendo. No digo que sea inmediato, ¿vale? Porque los juicios inmediatos, pero esto tarde o temprano lo acaban pagando. Es decir, yo estoy completamente convencida de eso. Pero no, porque lo que pretenden, en este caso Rajoy y ahora Pedro Sánchez, lo que pretenden es casi tomarnos el pelo. Es decir a los ciudadanos que personas que ellos han nombrado, que han estado trabajando con ellos, al lado, que no se enteraban de nada de lo que hacían cuando... En fin, parece evidente que lo hacían a la luz del día. Pero, por ejemplo, en el caso de la Kitchen, ¿no te crees la desmemoria de Soraya Sáenz de Santamaría, que, como decía antes, fue vicepresidenta del Gobierno, persona muy cercana, o no crees que el Ministerio de Interior nunca informara de esta operación a Moncloa? Los que vivimos aquellos acontecimientos muy de cerca, ¿no? Aquel Partido Popular dividido en dos facciones, una dirigida por Soraya y la otra por María Dolores de Cospedal y Rajoy un poco de reina madre. Esta convulsión que hubo, esta lucha sin cuartel que hubo, que la hubo y lo conocimos todos. Es decir, es imposible de creer, es imposible que si tú estás, tú eres vicepresidenta. De verdad que ella no tenía poder orgánico en el partido, pero ella fue asesora de Rajoy en la planta de Génova cuando Bárcenas también estaba allí. Es decir, que a Bárcenas le conocíamos hasta nosotros, no le van a conocer ellos todo lo que se suponía que hacía, la fama que tenía. Tú no puedes estar viendo todo el rato informaciones muy detalladas, los sobresueldos, la caja B, las obras en Génova, es decir, estando en el gobierno y además controlando ella el CNI, que despachaba con el director del CNI, es imposible que no tenga la curiosidad de preguntar o de enterarse, oye, pero esto es así, en el mejor de los casos. Esto ingenuamente te lo digo, José Luis, ¿cómo es posible que eso pueda suceder? Es que no. Lo que pasa es que ahora da igual ya, porque ese es un tema
muy del pasado, hace 13 años ya. Volviendo al caso de las mascarillas, Ángela, hoy ha sido clave la declaración de los 7 agentes de la UCO, sobre todo el general Balas. Teníamos ganas de escuchar su voz, no hemos podido ver su imagen por seguridad. Él ha dicho que Ábalos era fundamental, que era el jefe instrumental en la trama de las mascarillas, pero considera a Aldama que estaba al mando porque era el que pagaba y exigía. A ver, se estrecha el cerco, está claro. Hoy creo que es un día fundamental en este juicio. Pero, ¿qué crees que va a llegar a pasar desde un punto de vista político, más allá de una sentencia condenatoria que parece clara, ¿no? Yo es que decía Lucía que cree que con el tiempo sí que este tipo de casos, ¿no?, pues tienen consecuencias, pero yo creo que en este caso hemos ido conociendo las informaciones como un goteo constante y realmente en las encuestas tampoco se ve un desgaste como nos imaginábamos en un momento dado que podría pasar, porque es verdad, ¿no? Porque yo cuando empezaron a salir Ábalos, sin juntarlo, pero Fiscal General de Estado, luego Cerdán, hubo un mogollón de información, un goteo constante de meses que yo pensé, bueno, es que se va a quedar por los suelos el Partido Socialista y estamos viendo que en las encuestas ese tipo de castigo, por lo menos ahora, no está ocurriendo. Yo sí que creo, como Lucía, que debería... Pero algo tendrá que ver que en Castilla y León, en Aragón y en Extremadura sea la segunda fuerza más votada en lugar de la primera. No han ganado ninguna elecciones autonómicas. Pero ya no lo eran antes. Bueno, tampoco, me refiero, sí. No ha sido a raíz de estos casos de corrupción últimos de este último año. O sea, el Partido Popular ya había ganado las elecciones anteriores. Yo sí esperaría que tuviese un resultado que penalizase al Partido Socialista mucho más de lo que está viendo. Pero yo creo que, como hablábamos también antes con Chicote, que estamos bastante anestesiados y que se nos va olvidando. Yo ahora mismo estaba mucho más pendiente de los gestos, del lenguaje visual, corporal de ellos dos, cómo se acerca el abogado, cómo dice que no tal, que de otra cosa, que parece que ya nos hemos estado acostumbrados de que evidentemente como se tiene también al juicio... En eso incluso se les veía más nerviosos que nunca, mucho tanto más, a Koldo y a Ábalos, porque se han levantado amigas, directamente a hablar con sus abogados. Eso es. Y Ábalos negando con la cabeza, diciendo que no, bueno, evidentemente... O sea, Ábalos era la pieza fundamental, evidentemente, porque no solamente era el ministro con más presupuesto, sino que es que era el secretario de organización, era el número 2 del Partido Socialista, y evidentemente que Aldama era pues el chico eso que pagaba y conseguía todo, también lo han dicho antes, es que entraba y salía como Pedro por su casa. O sea, era un entramado totalmente pues transparente, como se está viendo. Es que no hace falta ni siquiera... O sea, leyendo el informe de la UCO te enteras, pero claro, escuchando, por ejemplo, al teniente coronel Balas, claro, es que es nítido. No hace falta prácticamente imaginarte prácticamente nada. Bueno, son muchos los testigos que han dicho que en el despacho del ministro Ábalos muchas veces estaban solamente Koldo y Aldama, y ni siquiera estaba el propio ministro. Es decir, cómo entraban allí, qué hacían allí en el despacho de un ministro. No es fácil, ¿eh? Vamos, si queremos entrar mañana cualquiera de nosotros al despacho de un ministro, ya le digo yo que es imposible, salvo que tengas cita previa o se conozca muy bien a la persona. En este caso habría cierta complicidad también de mucha gente, ¿no? Sí, lo extraño es que no lo supiera nadie más, ni sospechara nadie más, como hablaba antes Lucía, aunque fue así, que fue sorprendente también, y Santos Cerdán, todo el mundo pensaba que era un santo varón, hasta la misma mañana del informe de la UCO, por cierto, y él mismo lo negaba todo. O sea, el desparpajo también es importante. Yo estoy más cerca de la tesis más que de Lucía, de que pasa factura, de nuestra compañera Ángela. Porque, a ver, en España, sociológicamente, ya me sale el sociólogo, no ha pasado la factura que pasa en otros países anglosajones la corrupción históricamente. Felipe González en el 96, con todo lo que cayó del 93 al 96, casi gana las elecciones Aznar de nuevo. Ahora sí que ha pasado algo de factura, sobre todo en el voto femenino, la mujer, pero no por la corrupción, sino por todo este asunto de las sobrinas de Ábalos, etcétera, etcétera. Es más... El feminismo mal defendido, digamos. Exactamente. ¿No? Un poco ejemplar. Pero la corrupción per se no pasa, estoy con Ángela, no pasa factura como debería y como pasa en otros países. Hay un suelo en el PSOE actual sorprendente para todos los casos de corrupción, y luego pasó también en el pasado. Es decir, aquí nos escandaliza mucho, como votantes, la corrupción ajena de los partidos ajenos, pero la propia parece ser que como clubes de fútbol miramos un poco hacia otro lado a la hora de volver a votar. Evidentemente, el PP tuvo su crisis, pero no solo por la corrupción. Ciudadanos no surgió solo por la corrupción, surgió por Cataluña.
por el problema catalán. Y luego, responsabilidad política, y termino. Me hace a mí mucha gracia que ahora se está pidiendo, incluso todavía, Rajoy debería asumir, ya no solamente el asunto penal, su responsabilidad. Bueno, hablan de juicio fallido, ¿no? En algunos sitios. Pero por no estar imputado él y Cospedal. Con Rajoy, y hasta Feijóo prácticamente se le exige cierta responsabilidad porque él estaba. Pero esto lo está exigiendo el partido PSOE, que en cambio con el asunto Santos Cerdán y Ábalos, manos derechas, secretarios de organización, manos derechas de Pedro Sánchez, no. Aquí a Pedro Sánchez no hay que pedirle ninguna responsabilidad. Hasta hace un año, en julio, fue Cerdán. Claro, o sea, estos señores pasaban por allí. Fue reincidente, quiero decir, que sacas a uno para meter a... La paradoja de que pongo el listón de la exigencia de la responsabilidad política a Rajoy, a Feijóo, del pasado de Kitchen, pero cuando nos afecta a nosotros, Cerdán y Ábalos eran unos señores que prácticamente ni conocía Pedro Sánchez. Hombre, no, hay que tener coherencia. Bueno, vamos a seguir con la actualidad porque el acuerdo alcanzado en Extremadura y Aragón, de donde Vox ha impuesto ese concepto de prioridad nacional a la hora de repartir prestaciones sociales, ayudas y el acceso a la vivienda, sigue provocando duras críticas, pero en este caso no solo de los partidos de izquierda, sino también de la propia Conferencia Episcopal Española. Esto ha tensado y de qué manera las relaciones entre la Iglesia y Vox, Laura. Sí, es que esto supone un nuevo choque ante ese eslogan. La Conferencia Episcopal critica o combate el polémico prioridad nacional con lo que ellos llaman la prioridad del Evangelio. Dicen que la Iglesia nunca defenderá algo que excluya a determinadas personas. La Iglesia no se mueve a nivel de eslogan, ni de este ni de ninguno, ¿no? La realidad de la Iglesia es mucho más amplia, más rica y menos todavía cuando de un lado se quiere anular, excluir, eliminar al otro. En eso la Iglesia no está, ni puede estar, ni estará nunca. Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio. La respuesta de Vox ha llegado a través de las redes sociales. Su presidente, Santiago Abascal, aquí lo ven, ataca al portavoz de la Conferencia Episcopal, le define en tono despectivo este personaje que dice nunca se atreve a criticar al gobierno mafioso porque permite a la Iglesia hacer negocio con la invasión y que precisamente eso, hacer negocio, según Abascal, es su verdadera prioridad. Quien sí ha hablado hoy ante los periodistas ha sido el portavoz de Vox. A Fuster le han preguntado por el acuerdo en Castilla y León y si es por ellos, será inminente. En Castilla y León tenemos un poco más de fuerza. Bueno, yo creo que van a ser pactos muy parejos. En cada uno pues se puede apretar un poco más, un poquito más. Por nosotros, en 24 horas. Pero esa pregunta la van a tener que hacer ustedes no sé si en Valladolid o en Génova. Bueno, mañana se cumple un año del apagón que provocó que nos fuéramos a negro durante horas durante ese día. España, provocó incluso en Portugal también el mayor colapso energético en la península ibérica. Desde entonces nadie ha asumido ninguna responsabilidad y los informes preliminares se limitan a hablar de causas multifactoriales. Hoy Feijóo ha lanzado algunas propuestas para que esto no vuelva a ocurrir. Sí, entre ellas está la de redoblar su apuesta por la energía nuclear como modo de garantizar el sistema. También promete despolitizar Red Eléctrica porque el líder de los populares asegura que el apagón fue el resultado de una política ideologizada que buscaba un récord con las energías renovables. Critica que un año después nadie haya asumido responsabilidades y pide la dimisión del presidente del gobierno. El gran apagón de abril de 2025 pasará a la historia como un fallo sistémico provocado por la ideología, por la irresponsabilidad y por la incompetencia de un gobierno. Pero es algo más. Es además un síntoma del fallo multiorgánico al que Sánchez tiene sometido a nuestro país. Bueno, y venimos de un fin de semana movidito para el Partido Socialista tras la publicación en The Objective del vídeo del famoso Comité Federal de 2016, donde los dirigentes cercanos a Pedro Sánchez intentaron hacer un pucherazo en una votación en plena guerra con Susana Díaz. En aquella reunión, que se convirtió en una auténtica guerra civil, defendiendo precisamente a la candidata andaluza, estaba el actual secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, al que hoy se le ha preguntado por este espinoso asunto. Laura, ¿qué ha dicho?
si Carlos Martínez intenta restarle importancia a un vídeo de hace 10 años. Defiende que en ese comité hubiera tensión y de hecho se pone como ejemplo como una de esas personas que protestó y defiende que así sea en los órganos de los partidos para que haya debate. Pero eso sí, añade que lo que pasa en los comités federales se debe quedar en los comités federales. Yo tengo una máxima, ¿no? Que lo que pasa en el Comité Federal se queda en el Comité Federal, que es un órgano en el que se producen los debates y fue muy importante. Es verdad que salgo yo protestante, claro, vaya novedad, ¿no? Que hable dentro de mi partido y que cuando las cosas no me gustan, pues lógicamente ponga el grito en el cielo, ¿no? Creo que es algo que ahora, 10 años después, bueno, tiene el objetivo que tiene, que lógicamente que es intentar, ¿no? Enturbiar la gestión del presidente del gobierno. Y en nuestras redes sociales les hemos preguntado por este asunto. El 33% considera que el PSOE ya ha cerrado las heridas de aquel intento de pucherazo en el Comité Federal y el otro 67% cree que aún no. Bueno, pues a las puertas de ese Comité Federal del Partido Socialista en Ferraz estuvo Lucía Méndez hace 10 años. 10 años ya, ¿eh? 10 años ya, fíjate. Nadie lo Parece diría. menos, ¿eh? Lucía, nadie lo diría. Bueno, ha vuelto a la actualidad. ¿Tú crees que esto puede reabrir viejas heridas o aquí no se mueve ya nadie más que Pajé? No, yo creo que quien ha cerrado el PSOE en general es Pedro Sánchez. Es decir, lo ha controlado todo, por tanto ya no hay heridas que valgan. Pues fíjate tú, el propio Carlos Martínez es un ejemplo clarísimo de esto, ¿no? Sí. Es decir, bueno, casi todos eran susanistas, bueno. entonces. Bueno, yo creo que este tema, es decir, el vídeo no ha aportado más novedad que el hecho de verlo. Todo lo que se ha contado, lo que pasa ahí ya estaba contado. Estuvo contado ese mismo día y ha estado contado hasta en libros, es decir, reportajes. Sí, pero Lucía, lo hemos comentado antes fuera de cámara, ver los gestos de Pedro Sánchez, serio, como que le daba todo igual, como que él iba a lo que iba, ver a Susana Díaz llorando como una magdalena y sufriendo realmente, aunque bueno, es verdad que hablábamos también de que le puso ahí un gran puñal con sangre. A mí me parece muy significativo, quiero decir, nos ha aportado mucho, pues no sé si más morbo que información. Pues pero, mira, fíjate. eran dos formas de entender esta crisis. La imagen está llevándose completa. la urna. Bueno, la de la Claro, urna, es esto una ya, cosa... en fin, que sí, otra cosa es que te lo cuente y entonces verlo, claro. Verlo. Ya, bueno, delante de todo el comité. Pero vamos a ver, es que esto de la urna realmente no fue tan grave. Es decir, ese comité estuvo 12 horas en un caos permanente y absoluto, sin reglas, sin normas. Es decir, las normas y las reglas se acabaron a la hora. Y empezó una anarquía absoluta, es decir, uno puso una urna y el otro hizo lo otro, el otro salió, el otro dijo... De la urna es bueno, muy significativo. no, perdona, niego la mayor. Pretender ahora acusar a Pedro Sánchez de pucherazo en las elecciones por ese rollo de la urna, a mí me parece una cosa completamente injusta. Es decir, Pedro Sánchez tendrá sus responsabilidades y lo que tú quieras, pero aquel comité fue una anarquía absoluta en la que nadie controlaba nada. Pues, de hecho, no se llegó a votar nada, da igual, no se llegó a votar nada. Si realmente, porque ese es el lugar del crimen, de todo lo que ha pasado en el PSOE luego, o sea, lo que pasó ahí realmente es la causa por la que Pedro Sánchez es secretario general y presidente del gobierno. Lo que hicieron ahí con él le convirtió en la víctima que todavía es. Mira, en la víctima que todavía... Así que es mejor... Bueno, ahora ya no lo veo yo tan víctima, ¿eh? No, pero bueno, ahora quizá tiene más vamos víctimas. A ver, desde el punto de vista orgánico del partido, ahora mismo no hay ninguna duda y cualquiera que tenga la decencia de reconocer lo que pasó. Es decir, si a él no lo hubieran asesinado en ese comité de esa manera, él no se hubiera recuperado. O sea, no se hubiera recuperado, ni hubiera podido explotar el victimismo de me destruyeron. Pero fíjate, Lucía, lo de intento de pucherazo no lo decimos los medios, ¿eh? Yo creo que fue un titular que lo dijo Page. Sí. Lo dijo Page al día siguiente de conocerse el vídeo. Pero entiendo que estaba allí también. Pero vamos a ver, si yo no digo que no sea esa concepción, lo que discuto, primero, es que el pucherazo no se llevó a cabo, para empezar. No, intento. O sea, eso fue una cosa ridícula, una cosa ridícula. Una cosa ridícula. Pero la palabra pucherazo en la boca de gente que se opone a Pedro Sánchez, lo que está queriendo decir es que va a hacer lo mismo. Es decir, esto es lo que yo cuestiono. O sea, lo que yo cuestiono es eso, que no se puede sacar esa conclusión. Es decir, de que el presidente del gobierno es un tío que da pucherazos, porque en aquel comité federal...
O sí, ahora me explico, Lucía. Sí, no, yo... No, o sea, yo no diré, porque no podría asegurarlo, que quiera hacer lo mismo en unas elecciones. Hombre, ¿de acuerdo? No lo diré. He dicho que no lo diré. Pero sí que es verdad que un comportamiento que hemos visto, porque lo sabíamos, se había hablado de esto, lo habíais contado los que estabais allí. No, se contó todo. Vale. Pero verlo, eso cambia todo. La imagen muchas veces vale más que 1000 palabras y en este caso es así. Y ver el comportamiento democrático o no democrático de alguien que es capaz... Oye, Pepe Borrell, que era partidario de él, dijo, vamos a ver, vamos a hacer esto como haría cualquier demócrata. A la luz, una urna, voto secreto, y tú pones un sobre y yo pongo otro. Y una urna transparente. Si tú además quieres hacer otra cosa, es porque eres capaz, en un momento para ti de durísimo, de debilidad absoluta, de cualquier cosa para un objetivo, eso ya Fue per Pepe se... Borrell no. dijo que habían dado un golpe chusco de Estado contra Pedro Sánchez. Bueno, pero es que, mira, eso es otra historia. No. Pero la reacción... No, pero vamos a contarlo todo, vamos a contarlo todo. Fíjate lo que te voy a decir. No voy a poner de víctima yo a Susana Díaz. No la voy a poner de víctima. Que vamos. No. O sea, fue también un golpe antidemocrático lo que hicieron... Con razón o sin razón. En esa semana. A Pedro Sánchez. Dieron la mitad del comité ejecutivo. Y te doy razón, le dieron un discurso. Fíjate, ese día tú estabas en las puertas de Ferrari y yo, es una batallita. Estaba con un señor que se llamaba Iván Redondo, cuando ni nadie sospechaba que iba a acabar con Pedro Sánchez en Moncloa. Yo, en otra cadena de televisión, Iván Redondo y otros analistas, estábamos siguiendo especial Ferraz. Y me acuerdo que Iván Redondo y yo nos quedamos en absoluta minoría defendiendo que a Pedro Sánchez, si lo utilizaba, le habían dado un discurso victimista que a lo mejor le conectaba con las bases. ¿Qué es lo que pasó luego? Nos quedamos en minoría. 10 años después todavía sigue. Todo el mundo lo daba por muerto políticamente. Y nosotros dijimos, Iván Redondo, quien iba a decir que lo iba a acabar en Moncloa con él, diciendo, bueno, le han podido dar un discurso de cara a las bases. Ojo a eso. Ahora bien, visto lo visto, no podemos decir que el espíritu democrático de Pedro Sánchez se visualice. En ese momento, desde luego, no. Y es capaz entonces cualquier persona que tiene esa concepción del poder y del respeto a la democracia de volver a hacer o de tener comportamientos parecidos en otras No puedes comparar a un secretario general que quieren matar con el presidente del gobierno, es que no puedes compararlo. No, pero es la misma persona. Es curioso, por pero cierto, tiene otra institución, hombre, Lucía, es curioso, volviendo a la tierra, las corrientes, las familias, cómo se han movido, cómo se han ido moviendo. Ahí estaba Luis Tudanca, que en aquel momento apoyaba a Pedro Sánchez, y Carlos Martínez apoyaba a Susana Díaz. Bueno, Pues Pues eso se ha intercambiado completamente. O sea, Claro. Y que fijaos lo que es la el política. último segundo de la imagen es cómo se abraza Sánchez a Ábalos. También. Eso Sí, eso es buenísimo. Sí. En esta semana Una más. justamente, pues bueno, Bien traído. está bien ver la imagen. Ángela, quiero preguntarte, hoy se han repartido, por cierto, los grupos parlamentarios en las Cortes, ya están todos distribuidos, el grupo mixto, ya sabe quién es su portavoz, que es la portavoz va a ser la portavoz de UPL, el presidente de las Cortes va a empezar yo con la ronda para llamar a los partidos y, bueno, esa ronda de contactos para elegir al presidente de la Junta, pero quiero preguntarte, porque Ángela tiene muy buenas fuentes en ambos partidos, en PP y Vox, ¿cómo van las negociaciones en nuestra comunidad? Si crees que los acuerdos de Aragón y Extremadura van a ser un corta y pega de lo que ocurra en Castilla y León, sobre todo esta polémica de la prioridad nacional. Mañueco, se puede leer lo que ha firmado Guardiola y lo que ha firmado Azcón, que cambiando ciertas cosas propiamente del territorio, pues va a ser prácticamente eso, un corte y pega, y se va a tener que comer también la prioridad nacional. Las negociaciones ha habido contactos, ha habido más reuniones a nivel autonómico, porque hasta la semana pasada la persona encargada de las negociaciones en los territorios, que es la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluís, la mujer fuerte de Abascal, ha tenido que viajar a Aragón para cerrar el pacto de Jorge Azcón, que mañana empieza su investidura, por cierto, en Aragón. Entonces va a ser a partir de esta semana. Yo creo que mientras Abascal esté en campaña andaluza, ella sí va a poder viajar hasta el territorio, y ahí sí van a empezar a ver esas primeras reuniones presenciales con la cúpula. Pero un acuerdo cerrado, anunciado, será después antes de o después de las andaluzas, del 17 de mayo. O sea, tenía mucha prisa en cerrar Aragón, porque el plazo expiraba para una repetición electoral justamente este fin de semana. Pero en campaña como tal dura, que también empieza el día 2, no van a pactar con Mañueco, pero vamos, que después de las andaluzas, yo creo que finales de mayo, primera semana de junio, estará hecho el pacto, no va a tener mucho problema Mañueco.
Tú que también haces seguimiento de Santiago Abascal, ¿te ha sorprendido las durísimas palabras que ha tenido contra el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, llamándolo personaje, esta tensión que se ha creado ahora mismo con la Iglesia? El tono tan despectivo, que va en aumento, porque es verdad que con la Iglesia estamos viendo un distanciamiento progresivo por parte de Vox, no es de ahora. O sea, yo me acuerdo del año pasado, en agosto, que igual estamos todos de vacaciones y no nos enteramos, pero se lió muchísimo, hubo mucha polémica porque Vox llevó en el Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, llevó una propuesta para prohibir actividades religiosas islámicas en el polideportivo municipal de allí, que el PP apoyó. Y ahí ya salieron, el arzobispo de Tarragona salió criticando xenófobo también de Vox, y ahí empezó a haber un distanciamiento también con Argüello, ¿no? Con la Conferencia Episcopal. A mí de esto me ha extrañado sobre todo eso, personaje acusándoles de un negocio claro. A través de la inmigración, y es verdad que también en los últimos años también hemos visto enfrentamientos con el Papa. Con el antiguo Papa, con el Papa Francisco, también empezaron a distanciarse bastante. Uno pensará, a lo mejor estamos generalizando, el votante de Vox es católico, apostólico y romano. ¿Qué consigue Vox con esto? Desde luego que defender su discurso hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pero desde yo creo que ellos no creen que vayan a perder voto católico por esto. Es verdad que hay diferentes ramas dentro de la Iglesia, ¿no? Y esto realmente son con la Conferencia Episcopal. No, vamos, ellos en privado no creen que vayan a tener... Al revés, dicen que tienen que defender su speech hasta las últimas consecuencias. Y esto de la prioridad nacional, Javier, Lucía, ¿le da oxígeno a Vox cuando más lo necesitaba, en un momento de crítica interna, muy cerquita de las andaluzas? Parece que con esto han revivido, ¿no? Después de días complicados, ¿no? Sí, coincido. Ha puesto dos palabras que tienen un concepto detrás en el debate nacional. Y eso le ha situado de nuevo. El PP es el que ha ido a rebufo, el que ha aceptado firmar negro sobre blanco lo que ha firmado. Quizá el PP también tenía que tener preparada desde el minuto uno una respuesta a lo que se iba a plantear en el debate nacional. Pero Vox, que estaba un poco difuminado después de las elecciones aquí en Castilla y León, ha vuelto a respirar desde el punto de vista de lo que los expertos en politología hablan del marco. A mí no me gusta esa palabra, ¿no? El marco, bueno, pero lo han vuelto a situar. ¿Qué hay detrás de eso? En el fondo no hay nada. En el fondo, hasta que no haya negro sobre blanco, es, como dicen incluso los juristas, es un planteamiento... Bueno, pero coloca en una situación incómoda, desde luego, a Guardiola, a Azcón y a Mañueco. Sí, ¿no? Y al PP, y luego, oye, Ayuso ha dicho que es ilegal, Moreno no quiere saber nada, es decir, hay distintos discursos. Génova, sí, pero no, pero sí. Es decir, Vox ha vuelto a dar un giro de tuerca, pero... ¿Qué hay detrás de eso? Nada. En el fondo es un planteamiento para que haya en el futuro... Bueno, ¿en qué quedará? Estoy convencido de que no va a haber nada. Cambios legislativos, desde luego. Lucía, ¿cómo lo ves? Bueno, igual que la financiación singular, ¿no? También los que pactaron con RC, la ley de amnistía, que todavía el otro sigue en Waterloo. Es decir, que tampoco es que esto sea... porque la prioridad nacional simplemente es un concepto... que Vox ha introducido en la conversación pública y que los demás han asumido. Es decir, cada uno por un motivo, ¿no? El PP lo ha disfrazado con arraigo, vinculación territorial, no quiere hablar directamente. La gente no se lee el programa y la gente no se lee nada. Se ve el TikTok de Abascal diciendo prioridad nacional y se quedan con eso. O sea, el Partido Popular... No habla de Antelo ni de Ortega Smith. El Partido Popular es el más desdibujado y el más descolocado en este debate. Es decir, con mucha diferencia. La cuestión es que Vox ha hecho una apuesta muy fuerte, es decir, muy fuerte hacia las elecciones andaluzas, una apuesta muy fuerte, que es la defensa de un concepto que tiene las connotaciones que tiene, que en el Partido Popular despierta urticaria, sobre todo en el candidato del Partido Popular en Andalucía, y yo no sé si esta apuesta tan fuerte la van a ganar, no lo sé. Pero sí sé que han puesto todos los huevos en la misma cesta. Es decir, que ellos han ido a la campaña andaluza con este tema y que van a utilizar o están utilizando este tema para arrebatarle la mayoría absoluta a Juanma Moreno. Y sí que sé que si no lo consiguen, van a fracasar.
Claro, pero si no lo consigue... claro, a la hora de... Claro, la clave puede ser esa. Claro, claro. Bueno, en Castilla y León tenemos experiencia, ¿no?, de salirse del gobierno a mitad de legislatura por parte de Vox. Si esto de la prioridad nacional no cristaliza, porque es muy complicado que cristalice, porque hay que hacer cambios legislativos... que no va a cristalizar en nada. O sea, cuentan con que no cristalice. Nada. Claro, pero puede ser un motivo para que dentro de un año o de cara antes de las generales vuelvan a romper Vox otra vez con el Partido Popular. A ver, hasta que no sepamos lo que va a pasar en Andalucía, no podemos saber de ninguna manera qué es lo que va a hacer Vox o qué es lo que va a hacer el PP después de las andaluzas. Porque las andaluzas son la prueba del algodón, es decir, son la prueba del 9. En unos procesos electorales en los que ha habido, en las elecciones que ha habido, y el resultado que ha tenido, y el estado de ánimo que ha ido cambiando de partido a partido, las andaluzas son el momento de la verdad. Es decir, el momento de la verdad hasta el año que viene, que habrá generales. Y el momento de la verdad es que Vox ha ido creciendo y que ahora no sabemos exactamente dónde está y que en las andaluzas hay dos cosas. Una, fíjate, lo que vaya a pasar con el PSOE en las andaluzas ya es que no nos importa. Las elecciones andaluzas, el PSOE ya... No le interesa estar puesto. Nada, el PSOE ya da igual. Absoluta, ¿o no? Efectivamente, ya da igual. Entonces, si Juanma Moreno revalida su mayoría absoluta, se convertirá en una referencia absoluta dentro del Partido Popular para frenar a Vox, sin duda alguna. Si no la revalida y le faltan pocos escaños para gobernar, la pregunta es, ¿va a pactar Juanma Moreno con Vox? Y la respuesta que yo digo es no. No. Con lo cual, la política depende mucho de las elecciones andaluzas. No, para el PSOE menos, pero la política nacional, repetiría elecciones, de cara al futuro, sin duda, no tengo duda, él ha hecho de su anti-Vox su razón de ser. Bueno, eso es lo que le llevó a la mayoría absoluta. Bueno, Macarena y ha gobernado con mayoría absoluta. Y no es lo mismo. Mira, todos los demás no han tenido mayoría absoluta. No es lo mismo encarar un gobierno habiendo gobernado con mayoría absoluta que no teniendo mayoría absoluta. Y no es lo mismo convertirte en el estandarte anti-Vox voluntariamente que ser un presidente que no... O sea, yo creo que Juanma Moreno... No puede permitirse. No puede permitirse. Bueno, Mañueco ha sido duro con Vox en estos 2 años de legislatura, pero bueno, había gobernado. Sí, pero ya había... Sí, hay una diferencia O sea, que hay dos modelos, Ayuso y Juanma Moreno. Juanma Moreno no puede hacer... Bueno, Mañueco también es por ahí como Juanma Moreno, claro. Lo que pasa es que no Me tiene... refiero de mayorías tanta mayoría, de presidentes absolutos. Juanma Moreno no puede hacer un speech en el que podamos sacarle una hemeroteca como lo que hemos hecho estas semanas con María Guardiola. Claro. Es que no tienen el mismo perfil. Yo sí creo que repetiría elecciones. Bueno, pues, si se queda en 53 escaños y Abascal se pone que no le da la investidura, pues repite. Veremos a ver, porque también, como decían tanto Lucía como Javier como Ángela, condiciona también el posible acuerdo que haya en Castilla y León entre Alfonso Fernández Mañueco y Vox, que en teoría va a ser después de las elecciones, ¿no? Es la propuesta. Eso es lo que dice. Bueno, veremos a ver. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de Donald Trump y ese terrible atentado que ha sufrido la noche del sábado durante la cena con los corresponsales. Bueno, el tercer intento de atentado contra Donald Trump en 2 años ha vuelto a poner en jaque la seguridad de los servicios de seguridad de la Casa Blanca. El atacante, un profesor de instituto que fue detenido, viajó desde California con una pistola, una escopeta y varios cuchillos. Según el gobierno americano, se dejó llevar por el odio a los cristianos y Trump, decía en una entrevista esta misma mañana, culpaba de esta violencia política a los conservadores. En un comunicado, el autor de los hechos acusaba al presidente de pedófilo y de violador. Bueno, hoy Chema Nieto se fija en la capacidad de supervivencia del magnate estadounidense. Vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Igual que el Correcaminos sobrevivía continuamente a intentos de asesinato del Coyote, Donald Trump ha sobrevivido a su tercer intento de asesinato. Además, igual que el Correcaminos, Donald Trump también va corriendo de un lado a otro a gran velocidad, sin llegar nunca a ningún sitio. Más luz en cada rincón de Castilla y de León.
Bueno, habrá que poner tono de humor, siempre lo digo, no se piensen que queremos ofender absolutamente a nadie, porque bastante preocupación tendrá el señor Donald Trump, pero esto es para preocuparse, la violencia política que estamos viendo no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares del mundo, ¿no? Bueno, la violencia política que se genera también desde los discursos políticos. Trump no es ajeno a la generación de un clima de desprecio al adversario, y eso genera, allá y acá, eso genera lo que genera en la sociedad. Las élites políticas no son reflejo de la sociedad, eso lo dice mucha gente y yo nunca he estado de acuerdo. Al revés, tienen influencia ejemplarizante o no en la sociedad. Y cuando tú desde la élite política tienes unos discursos de odio, de desprecio, de eliminación, aunque sea dialéctica del adversario, estás generando violencia social. Bueno, y en este caso hablamos de una violencia en clave interna dentro del partido. No tiene nada que ver con la guerra en Oriente Medio, ni con sus diatribas contra... No, era interna, sí, estaba directamente hacia él, en este caso, bueno, según dice el atacante, le llama pedófilo, que va contra los cristianos, etcétera. Lucía, aún así... A ver, yo creo que estamos un poco olvidando, con la violencia política, hablando de eso, estamos olvidando que Estados Unidos es un país profundamente violento en general, no en política. Es que allí entran en escuelas, institutos, en colegios. Es decir, eso sucede cada poco, y es una sociedad que ni siquiera así, ni siquiera viendo cientos de niños muertos en las escuelas por chiflaos que llevan una escopeta o lo que sea, ni siquiera así han controlado las armas. Allí todo el mundo lleva armas. Entonces, claro, es muy distinto de nuestra cultura. Es decir, nuestra cultura nadie lleva armas, ni por la calle ni siquiera en su casa. Es decir, allí todo el mundo tiene armas. Todo el mundo, además, con un desequilibrio, porque ahí hay muchísimos desequilibrios. Todo el mundo sabe que en Estados Unidos es donde más ansiolíticos se toman de todo el mundo, es decir, que tienen algunos problemas que de vez en cuando pero ellos no quieren asumir estos problemas, mucho menos el habitante de la Casa Blanca, que como se verá, pero dices tú tomarlo en broma, es que hasta él se lo ha tomado un poco. Bueno, sí, no se lo ha tomado menos. Hasta él se lo ha tomado como en broma, ¿no? La NFL tiene que ficharle porque era rápido corriendo. Claro, sí. Y luego su idea del espectáculo permanente, esta idea que tiene él de que todo es un espectáculo, la guerra de Irán, no hay muertos, no hay sangre, es todo espectáculo. Entonces, esto lo está queriendo aprovechar este señor. Se ha hecho la foto esta que se ha hecho con todos viendo en el despacho Oval, es la misma que se hizo con los sacerdotes o curas o predicadores o lo que fueran, que le estaban bendiciendo. Las performances que hace, o sea, que este señor realmente no ha reaccionado, digamos, como un presidente al que han intentado matar. No, en absoluto. En absoluto. Es que ni le ha dado importancia. Claro, no le han dado importancia porque si no tendría que revisar la propia seguridad de la Casa Blanca, que este es el tema. En cualquier otra circunstancia histórica... La están revisando. En cualquier otra circunstancia histórica... Un fallo importante. Hombre, pero si todavía están revisando lo de Kennedy... Sí, pero en este caso fue un fallo importante, incluso asistentes... Claro, pero de eso no quieren hablar. Colegas periodistas dicen que se sorprendieron de que entraba gente sin abrir los sobres de las invitaciones. De eso no quieren hablar. De eso no quieren hablar, por eso él desvía la atención y además, claro, quiere aprovecharlo en beneficio propio, ¿no? Es otra vez al que intentan matar y él es el eterno superviviente que no pueden con él, ¿no? Que esa es, digamos, la leyenda que él tiene, ¿no? Y lo va a aprovechar. Bueno, pues el atacante de Trump, acusado de intento de asesinato al presidente, se puede enfrentar a la cadena perpetua. Ha comparecido esta tarde ante el juez. Y bueno, esa es la última hora. Ángela, ¿cómo lo ves? ¿Te ha sorprendido sobre todo la facilidad con la que este hombre entra, sí, rompiendo, corriendo, con su fusil en la mano, en un acto donde es verdad que estaban la mayor parte de los corresponsales? Sí, que no estaba el mayor nivel de control, no han dicho que tendrán que revisar y que tendrán que ver. Me ha sorprendido más un dato, que además me lo he apuntado para no meter la pata, que he leído de una encuesta esta mañana, lo he escuchado en la radio y también la he leído. El 30% de los estadounidenses ven en la violencia una manera de encarrilar la nación. Es lo que estábamos hablando, que realmente, o sea, esto sí que es un dato preocupante. Era el 18% en 2024 y el 30% en 2025. ¿Pero cómo es posible que la gente vea normal
efectivamente, porque también tienen pues un acceso mucho más fácil a las armas. Pero que esto parezca normal, también lo vimos con Charlie Kirk hace poco, no me acuerdo hace cuánto, pero vamos, hace menos de un año, cómo mataron, ¿no?, también a ese activista. Y también estoy de acuerdo con lo que decía el compañero, porque cuando tú polarizas todo el rato y haces también, efectivamente, el speech que haces, el discurso, cuando han intentado matarte por tercera vez, es show, que vas... bueno, se ha metido con la periodista que le ha preguntado por leer el manifiesto. Ha dicho que la NFL debería fichar a este intento de asesino porque iba muy rápido corriendo. Cuando tú haces de todo y le quitas importancia, pues tenemos estos datos de que la gente lo va viendo, pues más normal poder meterte... pues con eso, con un fusil o con lo que sea y matar al presidente de Estados Unidos. Y tenemos que tomar nota en España, que decir, hablamos de polarización, no sé si somos el tercer país más polarizado a nivel, no sé si mundial, europeo, no recuerdo ahora mismo la estadística, pero claro, aquí están pasando cosas. No hay un Trump de la vida, afortunadamente, en ningún gobierno, ni en ningún partido. Ni hay armas tampoco. Ni hay armas, pero la polarización cada vez va mayor. Eso lo estamos viviendo y los que somos periodistas así lo sufrimos. Pero no en la calle, no en la calle. Yo estoy completamente de acuerdo con los que sostienen que hay muchísima más crispación en el Parlamento que en la calle. Si en la calle se replicara lo que sucede en el Parlamento todas las semanas, donde se insulta y se insulta todo el tiempo y sin parar, la convivencia no sería posible. En los bares estarían rodando las botellas de un lado para otro. O sea, sería como en las tabernas del oeste americano. Es decir, porque el Parlamento realmente se ha convertido en un sitio profundamente tóxico, casi invivible. Sí, ¿no? Y las redes sociales, los propios políticos, que a veces parece como que ahí pueden decir ciertas cosas que luego no se atreven a decir ante un medio, pero siguen siendo el mismo político, el mismo cargo y la misma institución. Evidentemente, pero a la cara, o sea, es distinto utilizar la red social para insultar a alguien que verse cara a cara e insultarte. Es distinto. Yo discrepo en algo, Lucía. Evidentemente el nivel de violencia social no, pero el nivel de falta de tolerancia con la idea ajena sí que ha crecido enormemente. Y por ahí empieza todo. Es decir, ahora se evita hablar de política. Autocensura, veces, claro. En ciertos contextos de amistad, de relaciones no hablamos de personales, política hoy. Lo vemos nosotros muchas veces en nuestros círculos cercanos. Es decir, ¿y eso qué explica? Pues no sé qué círculos tenéis vosotros. No, pero aunque digas no hablamos de política, al final acabamos hablando de política. Entre nosotros sí. Pero porque nosotros estamos en ello y habituados a ello y nos gusta, a pesar de todo... Pero yo también conozco gente que no se dedica a la política. Pero mira, esto pasa... Lucía, ¿a ti no te pasa que tengas familiares, amigos, gente de tu entorno con el que digas, es que no voy a hablar de política porque es que nos vamos a enervar los dos? Y porque hay falta de tolerancia. Además que no me van, no van a respetar mis ideas o me van a atacar, y más encima siendo periodista. ¿No te pasa? Bueno, yo realmente creo que, no sé, o sea, yo no noto a mi alrededor la virulencia retórica y dialéctica que veo en el Parlamento. La falta de respeto, la falta de respeto, sobre todo la falta de respeto hacia el otro. Ya no digo asumir que piense distinto, no. La falta de respeto en el trato. La falta de respeto incluso y de empatía. Pero, sinceramente, yo sí que, aparte de los círculos cercanos nuestros, sociológicamente, el nivel de intolerancia en España ha crecido. Ha crecido con respecto a las últimas décadas. Y mira que hemos vivido momentos polarizados, entre bloques ideológicos. Pero en este momento hay un germen ahí que sí que queda mucho recorrido. O sea, yo no lo veo, esa violencia que existe en otros países, no la veo a corto plazo aquí. Pero ojo, porque todo empieza con cierta siembra de intolerancia, aunque sea... Las redes sociales es un gran ejemplo, Javier. Bueno, Lucía, si entramos ahí... Tú que tienes Twitter o X, haz un comentario de opinión, mójate sobre algo peliagudo y al momento tienes compañeros políticos muy y ciudadanos sencillo, José Luis, muy que te sencillo, atacan. muy sencillo. Jamás hay que leer ningún comentario. Sí, eso es verdad. Ni a favor ni en contra. No hay que leerlos. Tú lo publicas y haces... Tú dices lo que crees honradamente, que tal, y te sales. Y ya está. Porque si te encelas ahí, entonces estás perdido. Bueno, y pierdes mucho tiempo. Y hay mucha gente que lo hace. Y yo creo que deberíamos ser...
igual que te entrenas en el gimnasio, deberíamos entrenarnos contra la dopamina esta de las redes. Y entrenarse quiere decir huir de las tentaciones. Sí, es tóxico totalmente. Porque si no, si te metes ahí, no sales. Sí, yo lo practico, pero... Es mi primer mandamiento. Por eso me da igual, claro, por eso no me entero de lo que dicen de mí. Claro. Siempre hay alguien. Oye, mira qué han dicho. Digo, no te molestes. Bueno, o sea, no te molestes. Yo no opino tampoco nunca, pero bueno, seguramente sea. Pero aunque no opines, se meterán contigo igual, bueno, sí, da claro, igual. Eso, por supuesto, bueno. Pero si yo he puesto pésames y se meten igual, o sea, a ver si me entiendes. Sí. No. Bueno, aquí como han visto hoy, ejemplarizantes, Ángela Vera, Lucía Méndez, Javier Gallego, muy bien, gente de bien, gente educada. No, aquí crispación muy poquita, hay días que son distintos. Veremos a ver mañana a las 10:30, que les espero, ya saben, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten, y adiós Javier, adiós Lucía, adiós Ángela. Un placer, como siempre.